Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Cimientos de acero. Owen Howard había construido su imperio de la nada, y aprendió temprano que en la vida, o aplastabas o eras aplastado. A los 52 años, imponía respeto en cada sala de juntas a la que entraba. Sus ojos de un gris acerado y su precisión metódica le habían ganado una fortuna en el sector inmobiliario comercial. Pero fueron las lecciones de su brutal infancia en los barrios olvidados de Detroit las que verdaderamente lo formaron. Lecciones sobre la lealtad, la traición y el precio de ambas. Su ático dominaba la ciudad que había conquistado, con ventanales de suelo a techo que reflejaban el sol del atardecer. El escritorio de caoba donde había sellado tratos millonarios ahora estaba lleno de fotos familiares. La radiante sonrisa de su esposa Shannon junto a la foto de graduación de su hija Cristina. Después de 23 años de matrimonio, Shannon todavía hacía girar cabezas a los 50. Owen siempre había estado orgulloso de eso, orgulloso de que otros hombres desearan lo que era suyo. Cristina irrumpió por la puerta principal, su energía de 17 años llenando el espacio. «Papá, Alan viene a cenar esta noche». Mamá ya dijo que sí. Owen levantó la vista de su portátil, estudiando el rostro de su hija. Cristina había heredado su aguda inteligencia pero la belleza de Shannon. Una combinación peligrosa que lo hacía perpetuamente protector. El novio viene a conocer a la familia. Ha sido mi novio durante 6 meses, papá. Ya es hora. La voz de Cristina llevaba esa mezcla particular de exasperación y afecto adolescente. El teléfono de Owen vibró con un mensaje de Shannon. Trabajando hasta tarde otra vez. Empiecen a cenar sin mí. Los quiero a ambos. La tercera vez esta semana. La mandíbula de Owen se tensó imperceptiblemente, pero simplemente asintió a Cristina. Cuéntame sobre ese chico, Alan. Alan Beasley. Tiene 18 años, es estudiante de último año en la Academia Westfield. Su familia es dueña de Beasley Construction. Los ojos de Cristina se iluminaron mientras hablaba. Es diferente, papá. Muy inteligente, muy motivado. En cierto modo me recuerda a ti, de hecho. Esa noche, Alan Beasley llegó precisamente a tiempo, un punto a su favor. Alto, con un apretón de mano seguro, miró a Owen directamente a los ojos. El chico tenía potencial, decidió Owen, mientras lo observaba desenvolverse en la conversación de la cena con inteligencia y respeto. Pero algo molestó a Owen durante toda la comida, un instinto de hombre de negocios perfeccionado por décadas de leer a la gente. Cuando Alan se disculpó para ir al baño a mitad de la cena, Cristina agarró inmediatamente el brazo de Owen, su rostro de repente pálido. «Papá, revisa su cartera». Ahora. La sangre de Owen se heló ante el terror en la voz de su hija. «¿Qué pasa? Por favor, solo confía en mí». «Su cartera está en la silla». Owen había construido su fortuna confiando en sus instintos, y todas las alarmas estaban sonando. Sin dudarlo, alcanzó la cartera de cuero que Alan había dejado en su silla. Adentro, más allá de la licencia de conducir y las tarjetas de crédito, Owen encontró un pequeño bolsillo que contenía varias fotos. Su corazón se detuvo. La primera foto mostraba a Shannon, su esposa de 23 años, en un abrazo íntimo con un hombre que Owen no reconoció. La segunda los mostraba entrando a un hotel. La tercera era Shannon, parcialmente desvestida, mirando directamente a la cámara con una expresión que Owen nunca había visto antes, cruda, apasionada, viva de una manera que no había estado con él en años. Pero fue la cuarta foto la que hizo que las manos de Owen temblaran de rabia. Shannon y su amante reían, sosteniendo lo que parecía ser una prueba de embarazo positiva. El mundo de Owen se salió de su eje. Alcanzó su teléfono con manos firmes, aunque por dentro, algo fundamental se estaba rompiendo, o quizás despertando. 911. Necesito reportar un posible crimen. Capítulo 2. La red se desenreda. La policía llegó en 20 minutos, pero para entonces, Owen ya había comenzado su propia investigación. Alan Beasley, resultó ser, era el sobrino de Derek McCarthy, siendo Derek McCarthy el hombre en las fotografías con Shannon. Las fotos habían sido la póliza de seguro de Alan, tomadas del apartamento de su tío y guardadas como una forma de presión por razones que pronto quedarían claras. El detective Wilson Belch, un hombre curtido de unos 50 años que había visto toda variedad de traición humana, se sentó frente a Owen en su estudio. «Señor Howard, necesito que entienda que la posesión de estas fotografías no es técnicamente ilegal. Su esposa es una adulta, y si consintió en que se las tomaran». Detective Belch, la voz de Owen era controlada, letal en su tranquila intensidad. «No lo llamé por las fotografías. Lo llamé por lo que representan. Mi esposa me ha estado engañando,
posiblemente sobre un embarazo que no es mío. Quiero saber mis opciones legales. Cristina se sentó junto a su padre, con el rostro surcado por las lágrimas. Lo siento, papá. Lo he sabido durante semanas. Los vi juntos en el centro comercial, y cuando descubrí que Alan era el sobrino de Derek, lo confronté. Me mostró las fotos, dijo que su tío se jactaba de cómo iba a destruir a nuestra familia por dinero. La mano de Owen encontró el hombro de su hija, su toque gentil a pesar de la furia que crecía en su interior. Hiciste lo correcto, cariño. Eres la única que ha sido honesta conmigo. Mientras el detective Welch tomaba notas, la mente de Owen ya estaba varios pasos por delante. Derek McCarty. Había oído ese nombre antes, un contratista de poca monta que había licitado en varios de los proyectos de desarrollo de Owen y había perdido. Un hombre con deudas de juego y reputación de tomar atajos. Esto no era solo una aventura. Era un ataque calculado a todo lo que Owen había construido. Después de que la policía se fue, Owen se sentó solo en su estudio, mirando las fotografías esparcidas sobre su escritorio. 23 años de matrimonio, y Shannon había elegido traicionarlo con un hombre que claramente la estaba utilizando. La prueba de embarazo en la foto podría ser falsa, pero el instinto de Owen le decía que no lo era. Shannon había estado diferente últimamente, reservada, distante, pero también extrañamente enérgica. Su teléfono sonó. El nombre de Shannon en el identificador de llamadas. Hola, cariño. ¿Cómo fue la cena con el novio de Cristina? Owen se maravilló de lo normal que sonaba, de la facilidad con que fluían las mentiras. Reveladora, dijo simplemente. Oh, qué bien. Siento mucho habérmela perdido. Este proyecto está consumiendo mi vida en este momento. ¿Qué proyecto es ese, Shannon? Una pausa. La cuenta Morrison. Te he hablado de ella. Owen abrió el sitio web de la empresa de Shannon en su portátil. No había ninguna cuenta Morrison en la lista. Ni proyectos nocturnos. Su asistente le había dicho a Owen la semana pasada que Shannon había estado saliendo temprano la mayoría de los días. ¿Cuándo estarás en casa? Tarde. No me esperes despierto. Owen colgó e inmediatamente llamó a su investigador privado, un hombre que lo había ayudado a investigar a competidores comerciales durante años. Marcus, necesito todo lo que puedas encontrar sobre Derek McCarty, y necesito que sigas a mi esposa. Quiero saber a dónde va, con quién se encuentra, cada mentira que dice. Owen, ¿estás seguro de que quieres seguir este camino? Owen miró las fotografías de nuevo, viendo no solo traición, sino cálculo, planificación, una burla de todo lo que había construido y en lo que había creído. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Al colgar, Owen se dio cuenta de que algo profundo había cambiado en su interior. El esposo amoroso se había ido, reemplazado por el hombre que se había abierto paso desde la pobreza con pura voluntad y determinación despiadada. Shannon y Derek habían cometido un error fatal. Habían olvidado con quién estaban tratando. Owen Howard no solo ganaba, aniquilaba a sus enemigos. Y ahora, por primera vez en 23 años, tenía enemigos viviendo en su propia casa. Capítulo 3. La arquitectura de la venganza. 3 días de vigilancia produjeron un tesoro de información. Derek McCarty no era solo el amante de Shannon. Era un hombre lo suficientemente desesperado como para intentar algo mucho más siniestro que una simple aventura. Los registros telefónicos mostraban llamadas a compañías de seguros, abogados especializados en casos de muerte accidental, y lo más condenatorio de todo, una póliza de seguro de vida sobre Owen que Shannon había aumentado en secreto a $5 millones hacía solo 6 meses. Owen se sentó en su estudio a las 3 de la madrugada, rodeado de pruebas que pintaban un cuadro de asesinato calculado. El embarazo no era la póliza de seguro de Derek. Estaba destinado a ser la coartada de Shannon. Una viuda afligida embarazada del hijo de su difunto esposo, heredándolo todo. Marcus, su investigador, había grabado la conversación de Derek y Shannon desde su habitación de hotel. Una vez que ocurra el accidente, lo tendremos todo. 5 millones en seguros más sus activos. El bebé nos da la coartada perfecta. ¿Quién sospecharía de una viuda embarazada? Why Christina? La voz de Shannon, fría de una manera que Owen nunca había oído. Tiene 17 años. Seremos sus tutores. Ella hereda a los 25, pero para entonces habremos tenido años para manejar sus expectativas. Las manos de Owen temblaban de rabia mientras los escuchaba planear no solo su muerte, sino la futura manipulación de su hija. Estos no eran crímenes pasionales. Eran movimientos calculados en un juego donde Owen estaba destinado a ser la pieza perdedora.
Pero Owen Howard había estado jugando al ajedrez mientras ellos creían que jugaban a las damas. Había pasado 48 horas elaborando su respuesta, utilizando todos los recursos a su disposición. Primero, había hecho que su abogado reestructurara silenciosamente sus activos, creando una red de fideicomisos y cuentas en el extranjero que llevaría años desentrañar. Segundo, había contratado seguridad adicional, aunque Derek y Shannon no sabían que estaban siendo observados. Tercero, había comenzado a sentar las bases para algo mucho más permanente. A la mañana siguiente, Owen apareció en el desayuno como si nada hubiera cambiado, besando la mejilla de Shannon y preguntándole por su día. La actuación fue casi terapéutica. Estaba asombrado de lo fácil que podía reflejar su engaño. Estaba pensando, dijo casualmente, untando mantequilla en su tostada. Deberíamos hacer un viaje. Quizás a esa cabaña en el norte que siempre te ha gustado. Solo nosotros dos, como una segunda luna de miel. El rostro de Shannon se iluminó, y Owen se sintió asqueado al ver su genuina emoción. Realmente creía que podía asesinarlo y salirse con la suya. Eso suena maravilloso. ¿Cuándo lo estabas pensando? Este fin de semana. Here came Marcus Low Reserve. La sonrisa Owen era cálida, amorosa. Quiero sorprenderte. Has estado trabajando muy duro últimamente. Esa tarde, Owen llamó directamente a Derek McCarthy. Señor McCarthy, soy Owen Howard. Entiendo que ha estado viendo a mi esposa. Silencio al otro lado. También entiendo que ha estado haciendo planes que involucran mi inoportuna partida de este mundo. No sé de qué está hablando. La voz de Owen bajó a apenas un susurro. Derek, he estado grabando sus conversaciones durante 3 días. Sé lo de la póliza de seguro, el embarazo, la cabaña. Lo sé todo. Este de Farrell. ¿Lo estoy? Esto es lo que va a pasar. Vas a reunirte conmigo esta noche, a las 10 de la noche en el sitio de construcción de la calle Bleecker. Tu sitio de construcción. Ven solo. ¿Y si no lo hago? Entonces llamo a la policía con pruebas de conspiración para cometer asesinato, y pasarás el resto de tu vida en prisión. Pero si vienes esta noche, podemos discutir una solución más permanente a nuestro problema mutuo. Owen colgó, sintiendo la familiar emoción de un trato cerrándose. Pero esto no era un negocio. Era personal. Y las venganzas personales de Owen Howard no tenían estatuto de limitaciones. Pasó el resto del día haciendo los preparativos finales, cada detalle planeado con la precisión que lo había hecho rico. Para esta noche, Derek McCarthy entendería exactamente a quién había elegido traicionar. Y mañana, Shannon aprendería lo que le sucedía a las personas que traicionaban la confianza de Owen Howard. El viejo Owen, el esposo y padre amoroso, había muerto en el momento en que vio esas fotografías. Lo que surgió fue algo que Shannon y Derek deberían haber investigado más cuidadosamente. Un hombre que había crecido en calles donde la traición significaba la muerte, que había construido un imperio sin mostrar nunca piedad a quienes lo traicionaban. Habían cometido un error de cálculo crucial. Habían asumido que Owen Howard era blando porque era exitoso. Esta noche, Derek aprendería la diferencia entre ser civilizado y ser débil, y esa diferencia lo mataría. Capítulo 4. Sangre y hormigón. La infancia de Owen Howard había sido una clase magistral de supervivencia. A los 8 años, viendo cómo el negocio de construcción de su padre era robado por socios que habían prometido lealtad, Owen aprendió su primera lección. La confianza era un lujo que llevaba a la destrucción. Cuando esos mismos socios organizaron el accidente de su padre en un sitio de trabajo, Owen, de 12 años, entendió que la debilidad atraía a los depredadores. Pasó su adolescencia trabajando en la construcción, observando cómo el poder fluía a través de la intimidación y el respeto. A los 20, había aprendido a hablar el lenguaje de la violencia con fluidez, aunque lo había envuelto en trajes caros y estrategias corporativas. Pero el núcleo permanecía. Si traicionabas a Owen Howard, pagabas con sangre. Ahora, a las 10 de la noche, de pie en el sitio de construcción abandonado de Derek McCarthy, Owen sentía esa vieja y familiar calma. La estructura a medio construir se alzaba a su alrededor, esquelética y perfecta para lo que tenía que suceder. Derek llegó 20 minutos tarde, con una energía nerviosa que irradiaba de cada paso. Howard, ¿querías hablar? Owen estudió al hombre que había planeado su asesinato, viendo debilidad disfrazada de confianza. Derek era blando. Probablemente nunca había estado en una pelea de verdad. Nunca había enfrentado consecuencias genuinas por sus acciones. Quiero mostrarte algo, dijo Owen, adentrándose más en el sitio de construcción. ¿Ves este edificio? Licitaste por el contrato hace 2 años.
Perdiste ante una mejor compañía. ¿Y qué? Así que me has guardado rencor. Mi esposa fue solo la herramienta que usaste para vengarte de mí. La voz de Owen resonó en los pilares de hormigón. Pero necesito entender, matarme fue siempre el plan, o eso vino después. La mano de Derek se movió hacia su chaqueta, pero Owen fue más rápido. La pistola apareció en la mano de Owen con una facilidad practicada, entrenada por años de cursos de protección que se habían vuelto una segunda naturaleza. Tranquilo, Derek. Solo estamos hablando. Estás loco si crees que puedes amenazarme. Owen se rió, un sonido que no tenía calidez. ¿Amenazar? Derek, malinterpretaste la invitación. Esto no es una negociación. Tengo un seguro. Si algo me pasa, todo va a la policía. ¿Te refieres a este seguro? Owen levantó el teléfono de Derek, que había hecho sacar del coche de Derek por un profesional. Ya me encargué de eso. Es increíble lo que un hombre compartirá con su sobrino cuando cree que está a punto de ser rico. El rostro de Derek se puso pálido. Alan, el novio de Cristina, aquel cuya conciencia finalmente pudo más que él. Sí, Derek. Ha estado trabajando conmigo durante 2 días. Es curioso lo de los chicos adolescentes, cuando les explicas cómo es la violación por engaño, cuando les muestras grabaciones de adultos planeando asesinar al padre de su novia. Su brújula moral tiende a realinearse. Owen rodeó a Derek lentamente, disfrutando del miedo que podía oler. Verás, Derek, pensaste que estabas jugando a un juego. Seducir a la esposa, matar al esposo, tomar el dinero. Un plan simple. Pero nunca investigaste con quién estabas tratando. Sé exactamente quién eres. Eres un hombre de negocios. Soy un hombre de negocios ahora, pero crecí en el corredor Cass cuando era una zona de guerra. Aprendí a pelear antes de aprender a leer. Y cuando mi padre fue asesinado por sus socios comerciales, asesinado por dinero, justo como planeabas hacerme a mí, aprendí que algunos problemas requieren soluciones permanentes. La pistola de Owen nunca vaciló mientras continuaba su círculo. ¿Quieres saber qué les pasó a esos socios? Derek retrocedía ahora hacia el borde del edificio, donde le esperaba una caída de 30 pies. Estás de Farrell. Marcus encontró sus restos el año pasado cuando estábamos desarrollando ese terreno en 8000. Es curioso lo del hormigón. Lo preserva todo. La sonrisa de Owen era depredadora. Tenía 16 años cuando los puse allí. Lo suficientemente mayor para entender la justicia. Lo suficientemente joven para creer en ella. Absolutamente. No puedes matarme. Tienes demasiado que perder ahora. ¿En serio? Owen sacó su teléfono, mostrando a Derek un vídeo. Esta es una grabación de seguridad de tu hotel. Shannon entrando, tú siguiéndola. La marca de tiempo muestra que esto sucedía mientras supuestamente estabas en una reunión con mi abogado sobre tus procedimientos de quiebra. Los ojos de Derek se abrieron como platos. No sabía de las conexiones de Owen con sus problemas financieros. Verás, Derek, te he estado destruyendo financieramente durante meses. Tu crédito, tus contratos, tu reputación, todo se ha ido. La única razón por la que necesitabas a mi esposa era porque yo ya te había quitado todo lo demás. La voz de Owen bajó a un susurro. Y mañana, ella va a descubrir que su amante estaba arruinado, desesperado y usándola, igual que ella me estaba usando a mí. Ellamy, AMA. Ella ama la idea de $5 millones y un esposo muerto. Igual que tú amas la idea de dinero fácil. Owen levantó la pistola ligeramente. Pero el amor requiere confianza, Derek. Y la confianza requiere honestidad. Ninguno de los dos entiende ninguno de los dos conceptos. Derek hizo su movimiento entonces, abalanzándose sobre Owen con una fuerza desesperada. Pero Owen lo había estado esperando. Había estado en esta situación exacta más veces de las que le gustaría recordar. La pistola disparó una vez, el sonido resonando en las paredes de hormigón. Derek McCarthy cayó hacia atrás por el borde, 30 pies hacia abajo sobre barras de refuerzo y hormigón roto. El sitio de construcción se lo tragó como se había tragado a los asesinos del padre de Owen décadas antes. Owen guardó su pistola e hizo una llamada. Marcus, está hecho. El equipo de limpieza tiene 30 minutos. Por la mañana, Derek McCarthy sería parte de los cimientos de otro de los edificios de Owen. Justicia servida, tal como su padre le había enseñado. Ahora era el turno de Shannon de aprender que algunas traiciones conllevan consecuencias permanentes. Capítulo 5. La trampa perfecta. Shannon Howard se despertó el viernes por la mañana y encontró a su esposo preparando el desayuno, tarareando alegremente mientras volteaba panqueques. Había intentado llamar a Derek la noche anterior,
pero su teléfono había ido directamente al buzón de voz. Ahora, observando el inusual buen humor de Owen, sintió un aleteo de inquietud. ¿Dormiste bien?, preguntó Owen, besando su frente con lo que parecía un afecto genuino. Derek no contesta su teléfono, dijo antes de poder detenerse. Owen hizo una pausa a media vuelta, de espaldas a ella. Derek McCarty, ¿el contratista? ¿Por qué lo estarías llamando? El corazón de Shannon Martiliaba. El trabajo me obliga a tratar algunos de sus permisos. Cosas de rutina. Oh. Owen se giró, su sonrisa cálida pero sus ojos indescifrables. Bueno, podrías tener problemas para localizarlo. Oí por ahí que tiene serias dificultades financieras. Podría estar evitando llamadas. Dificultades financieras. Bancarrota, por lo que entiendo. Malas decisiones de negocio. Owen le puso una pila perfecta de panqueques delante. Algunas personas simplemente no saben cómo manejar el dinero de manera responsable. Mientras Shannon picoteaba su desayuno, Owen observaba cómo procesaba la información. Podía ver su mente corriendo. Si Derek estaba arruinado, entonces todo lo que habían planeado carecía de sentido. Un hombre en bancarrota no podía proporcionarle la vida que le habían prometido. Sigo pensando que deberíamos hacer ese viaje este fin de semana, dijo Owen casualmente. La cabaña, aire fresco, solo nosotros. No hemos hablado, realmente hablado, en meses. Shannon asintió distraídamente, claramente preocupada. Claro, eso suena bien. Owen se fue a trabajar, no sin antes instalar varias cámaras de seguridad nuevas por toda la casa, dispositivos ocultos y de alta tecnología que capturarían todo. Quería que la reacción de Shannon quedara grabada cuando se diera cuenta de que Derek se había ido para siempre. En su oficina, Owen revisó los informes de inteligencia de la mañana. La desaparición de Derek se estaba manejando con pericia. Su coche fue encontrado abandonado cerca del río. Cartera desaparecida. Señales de lucha. Para la policía, parecería un robo que salió mal. Las deudas y la situación desesperada de Derek sugerirían que se había involucrado con gente peligrosa. Pero la verdadera obra maestra de Owen aún se estaba desarrollando. Había hecho que su abogado preparara los papeles del divorcio que dejarían a Shannon prácticamente sin nada. 23 años de matrimonio, pero con pruebas de adulterio y conspiración para cometer asesinato. Las leyes de Michigan favorecerían a Owen por completo. Las cuentas en el extranjero que había establecido serían intocables. A Shannon le quedarían las facturas legales y la humillación pública. Sin embargo, el divorcio no era suficiente. Shannon había planeado su asesinato. Había llevado a su hijo mientras tramaba su muerte. Lo había mirado a los ojos cada mañana mientras programaba su ejecución. Owen Howard no creía en las respuestas proporcionales. A las 2 de la tarde, Shannon lo llamó, con la voz tensa por el pánico. Owen, necesito ir a verte. Algo está mal. ¿Qué está mal? No puedo contactar a nadie del proyecto Morrison. Y el sitio de construcción de Derek McCarty tiene cinta policial alrededor. Owen se reclinó en su silla, saboreando el momento. ¿Por qué no vienes a la oficina? Podemos hablar de lo que sea que te esté molestando. Cuando Shannon llegó, a Owen le sorprendió lo hermosa que seguía siendo, incluso en su angustia. A los 50, podría pasar por 40, su cabello castaño rojizo capturando la luz de la tarde, sus ojos verdes abiertos de par en par por el miedo. Por un momento, casi sintió pena por ella. Luego recordó la prueba de embarazo en la fotografía, recordó su voz en la grabación discutiendo su accidente, y la simpatía se evaporó. Siéntate, Shannon. Se posó en el borde de la silla frente a su escritorio. La energía nerviosa la hacía juguetear con su anillo de bodas. Necesito decirte algo, comenzó. Lo sé, dijo Owen simplemente. El rostro de Shannon se puso blanco. ¿Sabes qué? ¿Sobre Derek? ¿Sobre el embarazo? ¿Sobre la póliza de seguro? ¿Sobre el plan de matarme en la cabaña este fin de semana? La voz de Owen era conversacional, casi amistosa. Lo sé todo. Shannon se levantó bruscamente, retrocediendo hacia la puerta. Owen, puedo explicarlo. ¿Puedes explicar por qué pensaste que Derek McCarty podría proporcionarte la vida que yo te he dado? ¿Puedes explicar por qué pensaste que yo era lo suficientemente débil como para ser manipulado por un contratista de pacotilla y mi propia esposa? No fue así. Fue exactamente así. Owen abrió el cajón de su escritorio, sacando las fotografías. Estas fueron muy reveladoras. Shannon miró las imágenes, su rostro pasando por el shock, la negación y finalmente el desafío. ¿Y ahora qué? Te divorcias de mí. Me quedo con la mitad y seguimos adelante.
La risa de Owen fue genuinamente divertida. ¿La mitad? Shannon, intentaste que me asesinaran. Cometiste adulterio. Falsificaste documentos de seguro. Levanta una carpeta gruesa. Michigan no es un estado sin culpa. Y tengo pruebas de crímenes. No te quedarás con la mitad. No te quedarás con nada. No puedes probar. Puedo probarlo todo. Grabaciones, fotografías, registros telefónicos, testimonios de testigos. Owen se levantó, rodeando el escritorio para enfrentarla. Pero más importante aún, puedo probar que elegiste enfrentarte a alguien a quien deberías haber dejado en paz. El desafío de Shannon S. Resquabrajo. ¿Qué le hiciste a Derek? Derek tomó una decisión. Eligió amenazar a mi familia, robar a mi esposa y planear mi asesinato. Las decisiones tienen consecuencias. ¿Dónde está? La sonrisa de Owen era fría como el invierno. Derek está donde terminan todas las amenazas a mi familia. Neutralizado permanent amount. La sangre se drenó del rostro de Shannon cuando la implicación la golpeó. Lo mataste. Me defendí a mí mismo y a mi familia de alguien que planeaba asesinarme por dinero. La policía encontrará el cuerpo de Derek eventualmente, pero concluirán que se involucró con gente peligrosa debido a sus deudas. Una historia muy triste. Shannon tropezó hacia atrás, golpeando la puerta. ¿Estás loco? Soy minucioso. Y ahora vas a aprender lo que le sucede a las personas que traicionan la confianza de Owen Howard. Su voz bajó a un susurro. Querías ser viuda, Shannon. Voy a hacer ese sueño realidad. El grito de Shannon fue interrumpido cuando la puerta de la oficina se cerró electrónicamente detrás de ella. La sonrisa de Owen nunca vaciló mientras alcanzaba su teléfono. El juego estaba a punto de comenzar en serio. Capítulo 6. La red se cierra. Shannon arañó la manija de la puerta de la oficina, pero el sistema de seguridad de Owen la había encerrado por completo. Las ventanas eran de vidrio reforzado, a 30 pisos de altura. La huida era imposible. Siéntate, Shannon. La voz de Owen llevaba la autoridad de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Déjame salir. Desapareceré. Nunca volveré a molestarte. Demasiado tarde para eso. Owen volvió a su escritorio, sacando un documento legal. Además, tenemos asuntos que terminar. Firma esto. Shannon se acercó con cautela, leyendo el encabezado, confesión de adulterio y conspiración para cometer asesinato. Documento muy completo, dijo Owen. Detalla tu aventura, el fraude de seguros, el plan para matarme. Fírmalo, y haré que tu muerte sea rápida. ¿Mi muerte? La voz de Shannon se quebró. Owen la miró con algo parecido a la piedad. Shannon, planeaste asesinarme por dinero. ¿Realmente pensaste que te dejaría vivir después de eso? He pasado 40 años asegurándome de que las amenazas a mi familia sean eliminadas permanentemente. Soy la madre de tu hija. ¿Lo eres? Owen sacó un informe de prueba de ADN. Tomé un cabello de tu cepillo ayer. Cristina y es mía. Gracias a Dios. Pero este embarazo, levantó otro documento. Los registros médicos muestran que no estás embarazada, Shannon. Esa prueba en la foto, la póliza de seguro de Derek contra ti. Sabía que eventualmente lo traicionarías, así que lo documentó todo. El mundo de Shannon S. Tambaleo. Eso es imposible. Derek te estaba usando igual que tú me estabas usando a mí. Consiguió una foto tuya sosteniendo una prueba de embarazo falsa para asegurarse de que nunca te volvieras contra él. Muy inteligente, en realidad. Excepto que subestimó con quien estaba tratando. Owen se levantó, fue a su caja fuerte y recuperó un pequeño dispositivo. Esto es un monitor cardíaco. Mide el estrés, la función cardíaca. Vas a llevarlo. ¿Por qué? Porque tu muerte necesita parecer natural. Un ataque al corazón provocado por el estrés y la culpa por la desaparición de Derek. Una historia muy trágica. Una esposa amorosa descubre que su socio comercial ha sido asesinado. Un dolor abrumador causa un episodio cardíaco. Shannon retrocedió contra la ventana. No puedes hacer esto. Ya lo he hecho. Owen levantó su teléfono, mostrándole un artículo de noticias. Derek McCarthy encontrado muerto, víctima de aparente robo. La policía investiga conexión con deudas de juego. El artículo tenía una marca de tiempo de hace una hora. Shannon se dio cuenta de que Derek había estado muerto por más tiempo de lo que había imaginado. La parte hermosa, continuó Owen, es que todos creerán que moriste de pena. La esposa devota abrumada por la pérdida de un amigo de la familia. Cristina heredará todo, y yo seré el viudo afligido que perdió tanto a su esposa como a su socio comercial en circunstancias trágicas. Cristina nunca te perdonará.
Cristina no sabe sobre tu aventura o el complot de asesinato. Piensa que Derek era solo el tío de su novio que se involucró con gente peligrosa. La sonrisa de Owen fue gentil. Te recordará como una madre amorosa que murió trágicamente. Mucho mejor que la alternativa. Shannon se desplomó contra la ventana, la enormidad de su situación cayendo sobre ella. ¿Desde cuándo sabes lo de la aventura? Sis Missis. ¿Y lo del complot de asesinato? Desde el lunes por la noche. Owen se recostó, completamente relajado. He estado planeando esta conversación desde que me enteré. Cada detalle, cada contingencia. 6 meses. ¿Realmente pensaste que podías ocultarme algo? Construí una fortuna con información. Shannon. Sé lo que mis competidores están pensando antes que ellos. Los ojos de Owen se endurecieron. Pero quería ver hasta dónde llegarías. El asesinato era la línea que necesitaba que cruzaras. La mente de Shannon corrió, buscando cualquier escape, cualquier ventaja. Simi Mattis, investigaron. Encontrarán conexiones. ¿Lo harán? Una esposa afligida muere de un paro cardíaco después de que el socio comercial de su esposo es asesinado. Un caso muy sencillo. Owen sacó otra carpeta. Además, tengo pruebas de que estabas siendo chantajeada por Derek. Fotos, amenazas, demandas de dinero. Tú también eras una víctima, Shannon. Una víctima que no pudo soportar el estrés. La carpeta contenía pruebas fabricadas tan convincentes que Shannon casi se las creyó. Owen había estado planeando esto durante meses, creando una narrativa que la pintaba como la víctima de Derek en lugar de su co-conspiradora. Eres un monstruo. Soy un hombre que protege a su familia de personas que planean destruirnos por dinero. La voz de Owen no tenía emoción. Me convertiste en un enemigo, Shannon. Las personas que me convierten en su enemigo no sobreviven lo suficiente para arrepentirse. Shannon se dio cuenta con una claridad cristalina de que iba a morir en esa oficina. Owen había pensado en todo, planeado cada detalle, creado una historia que protegería a Cristina mientras eliminaba las amenazas a su familia. ¿Algunas últimas palabras?, preguntó Owen, sosteniendo el dispositivo del monitor cardíaco. Shannon miró al hombre con el que se había casado hacía 23 años, viendo por primera vez el frío cálculo que había construido su imperio. Se había enamorado de su éxito, pero nunca había entendido su origen. Te amé una vez, susurró. Lo sé, respondió Owen. Eso es lo que hizo tu traición imperdonable. Mientras Owen le colocaba el monitor cardíaco en el pecho, Shannon se dio cuenta de que había pasado 23 años durmiendo junto a un hombre que podía matar sin dudarlo cuando su familia estaba amenazada. Había confundido su amor con debilidad, su éxito con blandura. Fue el último error que cometería. El dispositivo que Owen activó no era solo un monitor cardíaco. Estaba diseñado para inducir el episodio cardíaco que registraría. El último pensamiento de Shannon fue preguntarse cuántas otras personas habían subestimado la capacidad de Owen Howard para soluciones permanentes. Para la noche, Owen sería un viudo, y las amenazas a su familia no serían más que recuerdos trágicos. Capítulo 7. El viudo perfecto. La ambulancia llegó al edificio de oficinas de Owen a los pocos minutos de su frenética llamada al 911. Para cuando los paramédicos llegaron al piso 30, Shannon Howard ya estaba muerta, su cuerpo desplomado junto al escritorio de Owen, donde él se arrodillaba, realizando RCP con lágrimas corriendo por su rostro. Simplemente se derrumbó, dijo Owen a los paramédicos, con la voz quebrada por lo que parecía ser un dolor genuino. Empezó a agarrarse el pecho, diciendo que no podía respirar. Estábamos discutiendo la muerte de Derek McCarthy. Estaba tan afectada por eso. El monitor cardíaco que Owen le había colocado a Shannon mostraba patrones de paro cardíaco del libro de texto. Los indicadores de estrés estaban por las nubes, consistentes con un trauma emocional abrumador. Para cualquier médico forense, parecería que Shannon Howard había muerto literalmente de un corazón roto por el asesinato de Derek McCarthy. El detective Wilson Belch llegó mientras el forense retiraba el cuerpo de Shannon. Owen se sentó en la silla de su oficina, con la cabeza entre las manos, interpretando perfectamente al esposo devastado. Señor Howard, lamento su pérdida, dijo Belch suavemente. Sé que esto es difícil, pero necesito hacerle algunas preguntas. Owen levantó la vista con los ojos enrojecidos. Por supuesto, cualquier cosa para ayudar a entender lo que pasó. Su esposa parecía afectada por la muerte de Derek McCarthy. Devastada. Había estado trabajando con él en algunos asuntos de permisos. Cuando se supo la noticia de su asesinato, se puso histérica. La voz de Owen S. quebró convincement. Seguía diciendo que era su culpa de alguna manera,
que debería haberle advertido sobre la gente peligrosa con la que estaba involucrado. Belch tomó notas, su expresión comprensiva. ¿Gente peligrosa? Derek tenía deudas de juego. Shannon descubrió que había estado tomando dinero de proyectos de construcción para pagarlas. Estaba tratando de ayudarlo a conseguir financiación legítima. Owen sacó una carpeta de documentos fabricados que pintaban a Shannon como una buena samaritana tratando de salvar a Derek de sus malas decisiones. Así que su esposa estaba tratando de ayudarlo. Ella siempre veía lo mejor en las personas. Incluso cuando le advertí que Derek era un problema. La actuación de Owen fue impecable, mezclando la verdad con la ficción tan perfectamente que casi hasta él se lo creía. La investigación que siguió fue superficial. Los registros médicos de Shannon mostraban hormonas de estrés elevadas consistentes con un trauma emocional. Sus registros telefónicos revelaron múltiples intentos de contactar a Derek el día de su muerte. Las pruebas fabricadas en los archivos de Owen pintaban un cuadro claro. Una mujer compasiva destruida por la culpa de no haber podido salvar a un amigo de la familia con problemas. Cristina regresó de la escuela y encontró a su padre siendo consolado por los vecinos, la casa llena de flores y guisos de amigos bien intencionados. Owen abrazó a su hija mientras sollozaba, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella en lo que parecía ser un dolor compartido. «Papá, ¿qué pasó?», preguntó Cristina entre sollozos. «Tu madre tuvo un ataque al corazón, cariño. El estrés por la muerte de Derek fue demasiado para ella. Se culpaba a sí misma por no haber hecho más para ayudarlo». Cristina lloró más fuerte, y Owen sintió un momento de emoción genuina. Su hija era verdaderamente inocente en todo esto, y protegerla de la verdad era quizás lo más importante que había hecho en su vida. «Nos amaba tanto», susurró Cristina. «Sí, lo hacía», respondió Owen, diciéndolo en serio. Shannon los había amado, lo que hacía su traición aún más imperdonable. El funeral 3 días después fue perfecto. Shannon fue recordada como una esposa y madre devota, una mujer que se preocupaba demasiado por los demás. La iglesia estaba abarrotada de personas que hablaban de su bondad, su generosidad, su trágico final. El servicio conmemorativo de Derek McCarthy se había celebrado el día anterior. Un asunto más pequeño para un hombre cuyas deudas de juego y malas decisiones lo habían alcanzado. Las dos muertes parecían no tener conexión para nadie excepto para Owen, que observó ambos servicios con la satisfacción de un jugador de ajedrez viendo cómo se desarrollaba su final de partida. Alan Beasley se acercó a Owen después del servicio de Shannon, su joven rostro retorcido por la culpa y la confusión. «Señor Howard, necesito decirle algo sobre mi tío Derek». Owen puso una mano reconfortante en el hombro del chico. «Está bien, hijo. Sé de los problemas de tu tío, y sé que intentaste hacer lo correcto. Pero Cristina no sabe la verdad sobre su madre, ¿verdad? Cristina sabe que su madre la amaba y murió trágicamente. Eso es todo lo que necesitas saber». La voz de Owen llevaba una advertencia que Alan fue lo suficientemente inteligente como para reconocer. «¿Y las fotos? ¿Las pruebas? ¿Qué fotos?» Los ojos de Owen eran de acero frío. «Alan, eres un buen chico que se vio atrapado en una mala situación. Me ayudaste a proteger a mi hija de algunas verdades muy feas. Nunca olvidaré esa lealtad». Alan asintió, comprendiendo que algunos secretos estaban destinados a permanecer enterrados. Esa noche, Owen se sentó en su estudio, revisando los documentos legales que ahora lo convertían en un viudo muy rico. El pago del seguro por la muerte de Shannon sería sustancial, irónico considerando que ella había planeado cobrar su propia póliza. Sus activos estaban seguros, su reputación intacta, su hija protegida. Cristina lo encontró allí, todavía con su vestido negro del funeral. «Papá, vas a estar bien». Owen miró a su hija, la única persona en el mundo cuya opinión sobre él realmente importaba. «Vamos a estar bien, cariño. Tu madre querría que nos cuidáramos el uno al otro. Ya la extraño. Lo sé, pero nos tenemos el uno al otro, y eso es lo importante». Owen abrazó a Cristina, diciendo cada palabra con sinceridad. «La familia es todo, Cristina. Las personas que te aman, que harían cualquier cosa para protegerte, eso es lo que importa». Cuando Cristina se fue a la cama, Owen regresó a su escritorio y abrió un archivo seguro en su computadora. Dentro había registros de cada amenaza que había eliminado a lo largo de los años, cada enemigo que lo había subestimado, cada problema que había requerido soluciones permanentes. El archivo de Shannon Howard ahora estaba completo, marcado como resuelto. Como todos los demás, Owen Howard había aprendido hacía mucho tiempo que la piedad era un lujo que mataba a la gente buena. Construyó su imperio siendo más inteligente,
más despiadado y más minucioso que cualquiera que se le opusiera. Shannon y Derek habían descubierto demasiado tarde que algunos hombres no estaban hechos para ser traicionados. Ahora Owen era libre de concentrarse en lo que realmente importaba, proteger a Christina y construir la vida que merecían. Las amenazas se habían ido, los traidores eliminados, el futuro seguro. La justicia, reflexionó Owen, era algo hermoso cuando se administraba adecuadamente. Capítulo 8. Ecos del pasado. 2 meses después del funeral de Shannon, Owen Howard estaba de pie en su edificio terminado en la calle Bleecker, observando cómo los camiones de hormigón vertían la última capa de los cimientos. 30 pies más abajo, los restos de Derek McCarthy quedarían sellados para siempre en la misma estructura que él había ayudado a diseñar. Había una justicia poética en ello que Owen encontraba profundamente satisfactoria. Christina se había volcado en su último año de secundaria con una notable resiliencia. Su dolor era real pero manejable, y Owen estaba orgulloso de cómo había manejado la tragedia. Alan Beasley seguía siendo su novio. Su experiencia con Owen lo había madurado considerablemente. El chico ahora entendía el valor de la lealtad y el precio de la traición. «¿Papá?» Christina apareció al lado de Owen, sorprendiéndolo. «¿Qué haces aquí?» «Solo revisando el proyecto. Quería ver el memorial de tu madre antes de que se inaugure el edificio». Christina pareció confundida. «¿El memorial de mamá?» Owen señaló una pequeña placa que se estaba instalando cerca de la entrada del edificio, en memoria de Shannon Howard, una mujer que amó profundamente. La placa de latón brillaba bajo el sol de la tarde, un conmovedor tributo a una esposa y madre devota. «Es hermoso», dijo Christina en voz baja. A ella le habría encantado. Owen rodeó a su hija con el brazo, genuinamente conmovido por su reacción. «Tu madre merece ser recordada por su amor, no por sus errores». «¿Qué errores?» «Todo el mundo comete errores, cariño. Lo importante es cómo aprendemos de ellos». La voz de Owen llevaba capas de significado que Christina no entendería durante años, si es que alguna vez lo hacía. Mientras caminaban de regreso al coche, el teléfono de Owen vibró con un mensaje de Marcus, su investigador. Paquete entregado. El paquete era información sobre un competidor comercial que había estado haciendo movimientos contra el último proyecto de desarrollo de Owen. Algunas personas nunca aprendían que la piedad de Owen Howard era tan rara como inmerecida. Esa noche, Owen estaba sentado en su estudio revisando informes financieros cuando sonó su teléfono seguro. El número pertenecía al juez Victor Serwood, un viejo amigo que había ayudado a Owen a navegar varios desafíos legales a lo largo de los años. «Owen, tenemos que hablar. Ha habido algunos rumores sobre la desaparición de Derek McCarthy». La sangre de Owen se heló. «¿Qué tipo de rumores?» «Nada específico, pero algunas personas están haciendo preguntas. McCarthy le debía dinero a gente peligrosa, y se preguntan si sus deudas murieron con él. Y están investigando a cualquiera que pudiera haberse beneficiado de su desaparición. Tu nombre surgió por los contratos de construcción que perdió ante ti». Owen procesó esta información cuidadosamente. Había planeado la mayoría de las contingencias, pero el interés del crimen organizado era algo que no había anticipado. «¿Qué recomiendas?» «Hast visible, social, affligido. Levita Christina de vacations, quizás a Europa. Deja que las cosas se calmen mientras estableces una coartada de ser un padre devoto lidiando con una tragedia familiar». Owen consideró este consejo. Un viaje a Europa serviría, en efecto, para múltiples propósitos. Le daría a Christina nuevas experiencias para recuperarse de la muerte de su madre, establecería su presencia lejos de cualquier investigación sobre McCarthy y permitiría que sus otros intereses comerciales se resolvieran silenciosamente. «Víctor, necesito que organices algo más. Hay un supervisor de construcción llamado Tom Bradford que ha estado haciendo demasiadas preguntas sobre el proyecto de la calle Bleecker. Cree que vio a McCarthy en el sitio la noche que desapareció. ¿Qué tan seguro está?» «Lo suficientemente seguro como para ser un problema». La voz de Owen no tenía emoción. «Puedes manejarlo legalmente. Veré qué puedo hacer. Quizás una repentina oportunidad de trabajo en otro estado. Quizás una emergencia familiar que requiera reubicación. Lo que funcione. Pero Tom Bradford necesita desaparecer antes de que hable con la gente equivocada». Después de colgar, Owen se dio cuenta de que la traición de Shannon y Derek había puesto en marcha una cadena de eventos que requeriría una gestión continua. Cada cabo suelto tenía que ser atado. Cada testigo potencial, reubicado o silenciado. Cada pregunta, respondida antes de ser formulada.
Owen Howard había construido su imperio sobre el principio de que los problemas debían resolverse de forma permanente. Pero a veces, las soluciones permanentes creaban nuevos problemas. La clave era mantenerse por delante de ellos, siempre pensando 3 movimientos por adelantado, siempre preparado para eliminar cualquier amenaza a su familia. Cristina llamó a la puerta de su estudio, interrumpiendo su planificación. Papá, estaba pensando en lo que dijiste antes sobre los errores de mamá. ¿Qué querías decir? Owen miró a su hija, viendo la belleza de Shannon pero su propia inteligencia en sus ojos. Cristina tenía 17 años, lo suficientemente mayor para entender verdades complejas pero lo suficientemente joven para ser moldeada por ellas. Tu madre confió en personas en las que no debería haber confiado, dijo Owen con cuidado. Veía lo mejor en todos, incluso cuando planeaban hacerle daño. ¿Como Derek McCarthy? Exactamente como Derek McCarthy. La voz de Owen se endureció. Algunas personas se aprovechan de la bondad, Cristina. Ven la compasión como debilidad, la confianza como oportunidad. ¿Fue por eso que lo mataron? Porque se aprovechó de mamá. Owen asintió lentamente. Derek McCarthy era exactamente el tipo de hombre que destruye a la gente buena por dinero. Tu madre intentó ayudarlo y le rompió el corazón cuando se dio cuenta de lo que realmente era. Cristina absorbió esto, su joven mente tratando de procesar la complejidad de la traición adulta. ¿Cómo sabes en quién confiar? Owen sentó a su hija en su regazo, sintiendo el peso de la responsabilidad de moldear su visión del mundo. Confías en la familia primero, siempre. La sangre lo es todo, Cristina. Todos los demás tienen que ganárselo, y pueden perderlo con la misma facilidad. ¿Alguna vez te han traicionado? Owen pensó en Shannon, en Derek, en todas las personas a lo largo de los años que habían confundido su éxito con blandura. Sí, y he aprendido que el perdón es un lujo que mata a la gente buena. Entonces, ¿qué haces cuando alguien te traiciona? Owen miró a los ojos de su hija, viendo cómo su propia crueldad comenzaba a emerger. Te aseguras de que nunca más tengan la oportunidad de volver a hacerlo. Mientras Cristina lo abrazaba para darle las buenas noches, Owen se dio cuenta de que estaba criando a una chica que nunca sería la víctima de nadie. Entendería la lealtad y la traición, la fuerza y la debilidad, la justicia y la piedad. Y lo más importante, entendería que algunas líneas, una vez cruzadas, nunca podrían descruzarse. Los pecados de su madre no se repetirían. Owen se aseguraría de ello. Capítulo 9. Legado de acero. 5 años después, Cristina Howard estaba de pie en la sala de juntas de Howard Enterprises, con su MBA de Wharton recién colgado en la pared detrás del escritorio de su padre. A los 22 años, había heredado la aguda inteligencia de Owen y su absoluta intolerancia a la traición. La chica ingenua que una vez confió en el novio de su madre se había convertido en una mujer que verificaba cada relación, cada trato comercial, cada amistad con la minuciosidad que su padre le había enseñado. El grupo Morrison está tratando de rebajar nuestra oferta de nuevo, informó Cristina, revisando la última inteligencia competitiva. Deberíamos responder con una contraoferta. Owen, ahora con 57 años y más formidable que nunca, sonrió con orgullo ante los instintos de su hija. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Destruirlos por completo. Han estado robando a nuestros clientes durante 6 meses usando información que no deberían tener. Alguien les está pasando información interna. Buen análisis. ¿Alguna idea de quién? Cristina sacó una carpeta, sus movimientos precisos y profesionales. Paul Robinson, de contabilidad. Ha estado copiando archivos, quedándose hasta tarde para acceder a sistemas que no necesita. Los registros financieros muestran que ha estado viviendo por encima de sus posibilidades. Owen sintió una oleada de orgullo paternal. Cristina había heredado su don para leer a las personas y las situaciones, pero lo más importante, había aprendido su lección sobre soluciones permanentes a problemas continuos. ¿Qué recomiendas? Inculparlo por malversación, hacer que lo arresten públicamente, destruir su credibilidad por completo. El grupo Morrison pierde su fuente, y enviamos un mensaje a cualquiera que esté pensando en traicionarnos. Owen se reclinó en su silla, maravillado de lo perfectamente que había moldeado a su hija. Y sin culparlo no funciona. La sonrisa de Cristina era fría como el invierno, exactamente como la de su padre. Entonces Paul Robinson tiene un accidente. Los accidentes les ocurren a los traidores, papá. ¿Tú me enseñaste eso? Sí, lo hice. Owen se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad que había conquistado. Cristina, hay algo que necesito decirte sobre tu madre. La expresión de Cristina no cambió.
Sé lo de la aventura de mamá con Derek McCarthy. Lo sé desde hace 3 años. Owen se giró, sorprendido. ¿Cómo? Alan me lo contó cuando rompimos en el penúltimo año. No podía vivir guardando el secreto por más tiempo. La voz de Cristina no tenía emoción. También sé que los mataste a ambos. Owen estudió el rostro de su hija, buscando juicio, miedo o disgusto. No encontró ninguno. ¿Y cómo te sientes al respecto? Orgullosa. Cristina se levantó y se unió a él en la ventana. Mamá traicionó a nuestra familia por dinero. Derek planeó asesinarte. Nos protegiste de la única manera que importaba. Estaban planeando matarme y manipularte después de mi muerte. Lo sé. Leí todos los archivos cuando cumplí 21. La voz de Cristina era objetiva. Me diste la combinación de tu caja fuerte, ¿recuerdas? Encontré todo. Las grabaciones, las fotos, los informes de investigación. Owen se dio cuenta de que su hija lo había estado probando, tal como él una vez había probado a Shannon. La diferencia era que Cristina había heredado su capacidad para la justicia en lugar de la debilidad de Shannon por la traición. ¿Entiendes por qué hice lo que hice? Por supuesto. La familia lo es todo. La lealtad lo es todo. Las personas que nos traicionan no merecen piedad. Cristina se giró para enfrentarlo directamente. También entiendo por qué nunca me dijiste la verdad hasta ahora. ¿Por qué? Porque necesitabas ver si yo era lo suficientemente fuerte para manejarlo. Si era digna del legado Howard. La sonrisa de Cristina era orgullosa, segura. Lo soy. Owen sintió un momento de pura satisfacción. Había tenido éxito más allá de sus sueños más salvajes, no solo en la construcción de un imperio, sino en la creación de una heredera que entendía el verdadero costo del poder. Hay una cosa más, continuó Cristina. Encontré algo más en la caja fuerte. Información sobre otras personas que intentaron traicionarte a lo largo de los años. Los archivos de la competencia. 17 personas, papá. 17 amenazas eliminadas permanentemente. La voz de Cristina contenía admiración en lugar de horror. Has estado protegiendo a nuestra familia durante décadas. Owen asintió lentamente. Algunas personas piensan que el éxito te ablanda. Aprendieron demasiado tarde que solo te da más recursos para lidiar con los problemas. ¿Cómo aprendieron Derek y mamá? Exactamente así. Cristina se acercó al escritorio de Owen y tomó una foto enmarcada de Shannon de tiempos más felices. ¿Alguna vez te arrepientes de haberla matado? Owen consideró la pregunta seriamente. Lamento que me obligara a hacerlo. Amaba a tu madre, Cristina, pero el amor no excusa la traición. Bien, Cristina dejó la foto suavemente, porque necesito que sepas algo sobre Paul Robinson, de contabilidad. ¿Qué pasa con él? No está trabajando para el grupo Morrison. Está trabajando para mí. La sonrisa de Cristina era depredadora. Le he estado dando información falsa durante semanas, esperando a ver qué haría con ella. Owen miró fijamente a su hija, dándose cuenta de que ella había estado llevando a cabo su propia prueba de lealtad y traición. Y trató de vendérsela a nuestros competidores ayer. Tal como me enseñaste, dale a la gente suficiente soga y se ahorcarán solos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora, Paul Robinson desaparece, igual que lo hizo Derek McCarthy. Permanent Amot. La voz de Cristina era tranquila, professional. Tengo un proyecto de construcción que necesita que se viertan los cimientos mañana. Owen sintió una oleada de emoción que combinaba orgullo, amor y algo parecido al asombro. Su hija no solo había heredado su imperio empresarial, había heredado su comprensión de la justicia, su capacidad para soluciones permanentes, su absoluta intolerancia a la traición. Cristina, hay algo que quiero que entiendas. Las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos, no son malvadas. Son necesarias. Lo sé, papá. La gente débil piensa que la piedad es una virtud. La gente fuerte entiende que algunos problemas requieren soluciones permanentes. ¿Y te sientes cómoda con eso? Cristina Howard miró a su padre con ojos que no albergaban ninguna duda, ningún miedo, ninguna debilidad. Papá, he estado planeando la desaparición de Paul Robinson durante 3 semanas. No solo estoy cómoda con ello. Lo estoy esperando con ansias. Owen Howard sonrió con puro orgullo paternal. Su hija era todo lo que había esperado que se convirtiera, inteligente, despiadada, leal y completamente implacable con cualquiera que amenazara a su familia. El legado Howard estaba seguro. Los pecados del pasado estaban enterrados en hormigón y tiempo. Y el futuro pertenecía a una joven que entendía que algunas traiciones nunca podrían ser perdonadas,
Algunas amenazas nunca podrían ser ignoradas y algunos problemas requerían soluciones permanentes. Shannon Howard y Derek McCarthy habían cometido el error fatal de pensar que Owen Howard era un hombre de negocios blando que aceptaría la traición en aras de la paz. Aprendieron demasiado tarde que la piedad era un lujo que no podía permitirse. Ahora, Paul Robinson aprendería la misma lección, y Christina Howard sería quien se la enseñara. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla, y nos veremos.